Hola, buenas tardes. Vengo a presentaros algunas cuestiones básicas de este trabajo que sale en el número último de Ager, que hemos elaborado José Antonio Cañete, Francisco Navarro, Alberto Capote y quien nos habla es Eugenio Cejudo. Unas cuestiones básicas de introducción y justificación. La primera idea me parece que más o menos podemos estar ahí consenso en ella, y es que los territorios rurales europeos difícilmente se pueden entender si no contemplamos el impacto global del IDER. Es verdad que el IDER tiene sus luces y sus sombras, sus luces ligadas al tema de la potenciación de la innovación social, del capital social, de la revalorización del patrimonio tanto natural como cultural, no solamente como un recurso, un activo potente para el desarrollo del turismo, sino también como un elemento identitario de primera magnitud, ¿no? Y algunas que otras sombras, como las que están ligadas al desigual reparto un poco de los fondos, que prima unos territorios frente a otros, o a la dispar participación de los diferentes activos o actores sociales en los procesos de desarrollo. Otra de las ideas básicas es que en un contexto del que estamos hablando, en el que es, digamos, la temática de este número de Ager, en el que se habla de la despoblación, pues bueno, aliar, unir desarrollo rural y despoblación, en fin, en ese binomio, entre comillas, los actores claves, o dos de los actores más importantes, claves si queréis, son los jóvenes y las mujeres. Por tanto, analizar el comportamiento de estos promotores nos parece básico, ¿no? Ligado más con el tema del líder, y es una de las cuestiones que entendemos novedosas en este trabajo que presentamos, es analizar sobre todo el papel de los proyectos fallidos. Es decir, comprender el fracaso creo que es una buena fórmula para entender de forma mucho más adecuada y más global, si queréis, los procesos sociales. Hasta ahora nos habíamos centrado solo en el éxito, proponemos también analizar el fracaso. Sobre este tema, el problema que nos hemos encontrado es que, bueno, al menos nosotros no hemos encontrado bibliografía al respecto, y cuando la hemos encontrado se ha abordado de forma indirecta, ¿no? Los trabajos más claramente relacionados con este tema en nuestro campo son los que realizamos también nosotros con los datos del periodo de programación 2000-2006. Desde este punto de vista, el objetivo principal que nos planteamos en este trabajo es analizar el emprendimiento de estos dos colectivos, jóvenes y mujeres, dentro de lo que es el eje líder, lo que fue el eje líder, durante el periodo de programación 2007-2015 en el contexto o en el ámbito territorial de Andalucía. Y creo que otro de los elementos interesantes que aporta este trabajo es intentar tipificar de alguna manera y analizar la incidencia de estos dos actores en función de tipologías de territorios, tal y como luego veremos, ¿no? Los objetivos específicos también los tenía ahí. Por una parte, en primer lugar, digamos, cuantificar y valorar la significación de estos dos colectivos en función de su peso demográfico, ver si emprenden más o menos de lo que corresponde con su significación demográfica, analizar los distintos niveles de éxito y de fracaso de sus proyectos, ver la capacidad inversora de estos colectivos y luego, lógicamente, representar y analizar la distribución municipal. La escala municipal, como luego diremos, aporta matices interesantes. La metodología, bueno, pues en cuanto a la fuente básica, ha sido la relación, la consulta de los expedientes tramitados, todos los expedientes que se tramitaron en Andalucía durante ese periodo de tiempo, a través del líder. En total, como veis, fueron 12.000, casi 13.000 expedientes, de los que 6.225 fueron ejecutados o exitosos, y algo más, 6.630, fueron fallidos o no se llegaron a implementar con financiación líder. La tipología de los promotores es la que establece la fuente, ahí no hemos hecho nosotros ninguna modificación, y la población con la que calculamos su representación en términos demográficos es la población de los municipios líder, comprendida entre los 18 y 64 años, en la medida en que entendemos que es la franja de edad en la que la población, digamos, tiene más capacidad, por llamarlo de alguna manera, de emprender. En cuanto a las tipologías territoriales, sí que teníamos una decisión que tomar, porque teníamos muchas propuestas, y tenéis algunas de ellas de otros compañeros. Al final optamos por utilizar la de Rey y otros, ¿no? En concreto Cantarino y Goerling, ¿no? En un trabajo que hicieron en 2016. Y lo que hemos hecho ha sido adaptarla. Hemos mantenido las categorías que establecían ellos para los territorios o los espacios urbanos, y hemos modificado la de los espacios intermedios y rurales.
tomando como elemento de referencia, de diferenciación, la distancia-tiempo desde cada uno de los municipios al municipio más dinámico, los centros de actividad que ellos entienden que son los municipios de más de 50.000 habitantes. Ahí, siguiendo ese criterio, en el caso de los espacios intermedios, hemos diferenciado próximo y lejano en función de si se sobrepasa o no los 30 minutos, y en el caso del rural hemos establecido 3 categorías, pues nos interesaba ver eso, ¿no? Es decir, poner el acento un poco, el foco en lo rural, ¿no? Próximos aquellos que están a menos de 45 minutos, lejanos los que están en el intervalo 45-60 y profundos los que sobrepasan esos 60 minutos. El mapa resultante es este que tenéis aquí, que como veis representa bastante bien un poco, en fin, si queréis, digamos, ese elemento de distancia-tiempo, de profundidad, ¿no? Fijaos como los tonos rojos básicamente señalan pues las grandes zonas, digamos, montanas por una parte de Andalucía y por otro las zonas, digamos, lejanas, interiores, aunque no necesariamente montanas, como pueden ser los altiplanos de granadinos, ¿no? ¿Cuáles son los principales resultados que se han obtenido? Bueno, sobre el tema de la participación, el primero es evidente. Las mujeres, en su conjunto, es un colectivo claramente sub- o infra representado dentro de los proyectos que se han solicitado durante este periodo. En concreto, si lo dividimos entre hombres y mujeres, las mujeres iniciaron el 35% en cifras redondas de los proyectos frente al 65% de los hombres. En términos de representación demográfica, en el caso de las mujeres se supone casi 14 puntos menos de lo que supone demográficamente la mujer dentro de este colectivo. Otro resultado evidente es que la participación de los jóvenes ha sido muy baja, apenas si llegan al 20% de los proyectos presentados. Teniendo en cuenta que su representación es casi demográfica, es bastante superior, pues es sin lugar a dudas uno de los colectivos más subrepresentados en cuanto a los proyectos LEADER. Si cruzamos edad y sexo, hay otra cuestión que es evidente, que lo vamos a repetir muchas veces, y es que de nuevo la mujer también tiene menos presencia en el caso de la población joven, ¿no? De hecho, la mujer joven frente al varón joven participa o pone en marcha casi la mitad de los proyectos que el varón, ¿no? Y evidentemente eso no se explica por cuestiones demográficas porque prácticamente suponen el mismo peso porcentual. A nivel de éxito y de fracaso, bueno, en principio la mayoría de los proyectos que se inician, que se ponen en marcha por las personas físicas, que son las que aquí analizamos, fracasan. De hecho, fijaos como la ratio es 0,9 cuando el conjunto de todo el programa LEADER es 1,7, es decir, el conjunto de LEADER gana por poquito el éxito, en el conjunto de las personas físicas pierde el éxito, gana el fracaso, 0,9. La diferencia en términos de los actores es evidente también. Si diferenciamos hombres y mujeres, fijaos cómo en los dos casos el fracaso es lo que se impone, aunque en el caso de las mujeres ese fracaso es mayor, 0,87 frente a 0,91. La buena noticia de esto es que los proyectos jóvenes, liderados por jóvenes, duplican el éxito, es decir, los que se llegan a implementar frente a aquellos que no. La ratio para el conjunto es de 2,3 y en ese contexto la mujer joven tiene los mayores niveles de éxito, 2,64 frente a 2,13 en el caso de los hombres. También analizamos un poco a ver si había unas tipologías diferentes de proyectos fallidos según sexo y efectivamente también se puede apreciar cómo hay diferentes tipos. En el caso de las mujeres predomina el cuidado personal, de atención a la salud, la alimentación, alojamiento y tal, mientras que en el caso del hombre hay una deriva más hacia el sector agroalimentario y ligado al tema de la restauración. En cuanto a la inversión realizada, bueno, pues las diferencias son palpables, claras, visibles. El conjunto de las personas físicas invierte como media casi 30.000 euros menos que en el conjunto del programa LEADER. Eso es un síntoma un poco de la situación en la que se ha desarrollado este periodo de programación de crisis económica, ¿no? El contraste entre hombres y mujeres también es evidente. En el caso de la mujer estamos hablando, y frente al hombre estamos hablando de casi 8.000 euros menos de media, ¿vale? Entre uno y otro. El colectivo joven todavía se penaliza mucho más. Las pérdidas llegan, o los valores medios fijados
que llevan 52.981 euros, que es aproximadamente un 10% menos que el conjunto de las personas físicas. En ese contexto de un colectivo joven, la mujer joven, con mucha diferencia, es la que registra la mayor inversión media. La más baja con mucha diferencia. Fijaos, 43.670 euros, es casi 15.000 euros menos que el conjunto de las personas físicas. Territorialmente, si analizamos por estas grandes categorías que hemos dicho, en todos los casos los hombres superan a las mujeres en inversión media, salvo en el caso del rural profundo. A nivel territorial hay una cuestión que llama la atención, y es que hay muchos municipios, ¿vale?, en donde no encontramos ningún tipo de proyecto, ni exitoso ni fallido, y esos casos se dan en los municipios o en los territorios del rural lejano y del rural profundo, que como veis coinciden básicamente con zonas serranas. Otra idea interesante desde el punto de vista territorial es que cuando trasladamos esos datos a la escala municipal, este tipo de escala de análisis evidentemente introduce matices interesantes, ¿no?, que lógicamente no aparecen en esas escalas más globales, más territoriales con las que hemos estado trabajando. Éxito y fracaso tiene una presentación o presenta una distribución muy similar, ¿no? En fin, solamente es destacable el hecho de que en términos absolutos, en términos de valores absolutos, incluso en términos relativos, el mayor porcentaje, los mayores niveles de fallidos se localizan fundamentalmente en los espacios intermedios, tanto próximos como lejanos, porque allí es también donde más proyectos se presentan, ¿vale? En ese contexto, y esto es interesante, son, en el caso de las mujeres, donde predominan los fallidos y además donde más proyectos de ese tipo encontramos justamente en estos territorios. Como veremos luego en las conclusiones, la presencia de la mujer fundamentalmente se produce en este tipo de espacios. Y otra cosa que nos parece interesante, los jóvenes, en fin, que ya hemos dicho que participan bastante menos de lo que les correspondería en términos demográficos, son prácticamente en muchos casos, los únicos promotores privados que encontramos en los territorios más profundos, más alejados, en principio con menos potencialidad de inversión a priori. En cuanto a las conclusiones, si pensamos en términos de distribución territorial, una buena noticia, por llamarlo de alguna manera, es que no se puede establecer de una forma clara territorios, digamos, de fracaso y territorios del éxito. Desde ese punto de vista, no podemos estigmatizar a ninguna tipología territorial en este contexto, ¿no? Otro dato, otra conclusión que nos parece importante, y es que en los territorios más profundos, especialmente del rural, es donde encontramos las inversiones medias por proyecto más altas, independientemente del colectivo que analicemos, ¿vale?, excepción hecha del hombre adulto, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Probablemente que los proyectos puedan ser más ambiciosos, de mayor enjundia, podría ser una explicación, o mayores costes a la hora de emprender este tipo de proyectos. Siguiente conclusión, hay una cuestión que es una especie de ratificación, ¿no? La proximidad de los territorios rurales a las ciudades, pues evidentemente aporta, beneficia a estos territorios en la medida en que favorece la actividad económica, los ingresos y la inversión, ¿no? Y en el caso de Andalucía yo creo que es relevante el hecho del papel que juegan lo que llamamos agrocidades, es decir, aquellos municipios que por su volumen de población se podían considerar como ciudades, pero en donde la actividad agraria tiene todavía un peso muy importante, ¿no?, especialmente cuando hablamos del rural lejano, ¿no? El colectivo joven un poco es el que sintetiza, por llamarlo de alguna manera, algunas de las conclusiones más relevantes. Por eso lo ponemos como elemento de referencia aquí, ¿no? Y el poquito tiempo que tenemos, lógicamente, ¿no? Ya hemos dicho antes, emprende muy por debajo de lo que le correspondería en términos demográficos, aunque su nivel de éxito es muy elevado, elevadísimo. Es más alto de toda, no solamente de esta serie que hemos analizado solamente de las personas físicas, sino de todos los actores que intervienen en el desarrollo rural, ¿no? Ligado al ITER, lógicamente.
¿no? Y eso es independiente de la tipología territorial de las que estemos hablando. Incluso esos valores más altos de éxito se incrementan en el caso del rural profundo y del intermedio lejano. Siguiente reflexión. Hay una clarísima diferencia por sexo cuando hablamos de la población joven, ya sea en términos económicos, como lo hemos visto antes, la mujer invierte muchísimo menos, como territorial. Ella tiene mucha mayor presencia en los espacios más dinámicos, mientras que él lo tiene en los lejanos y profundos. Esto nos lleva a otra tercera reflexión que me parece interesante, es decir, encontramos más similitudes en términos de sexo, es decir, los hombres se parecen en su comportamiento más desde el punto de vista económico y territorial que las mujeres, que con la edad, ¿vale? Es decir, el hombre joven se comporta en mayor medida como el hombre adulto, la mujer joven se comporta en gran medida como la mujer madura. Al final se penaliza la peor situación, entre comillas, de la mujer, repito, sea madura o joven, frente al varón. ¿A qué se deben estas diferencias? Y con esto terminamos un poco. Bueno, pues es difícil saber, un poco porque la parte más interesante, entendemos, del proyecto es lo que viene, lo que nos queda por hacer, lo que ya tenemos medio hecho. Bueno, pues ahí damos algunas de las posibles explicaciones. Por una parte, hay muchos autores, bueno, nuestra compañera Bailina y otros compañeros de la Universidad Catalana y gallega, están haciendo trabajo en donde vuelven a poner de manifiesto que se siguen manteniendo todavía las persistencias de los roles de género, ¿no? Bueno, pues por ahí puede ser este papel de género que incluye ahora el cuidar de los mayores, pues puede ser un elemento, entre comillas, que permite, que aleja un poco especialmente a la mujer joven de estos territorios, ¿no? Otro elemento importante es que el líder en este periodo de programación que estamos analizando, el sector agrario tuvo una importancia muy significativa, y el sector agrario es un sector fuertemente masculinizado, ¿no? Pues por ahí podía ir otra parte de esas explicaciones. Hombre, la situación de crisis económica con la austeridad, con las dificultades de encontrar el trabajo, termina abocando a mucha gente, trabajadores asalariados, en paro y tal, a convertirse en empresarios por necesidad, que señala Albert Sousa, ¿no? Bueno, pues no es el mejor contexto, evidentemente, para emprender, digamos, un negocio en una situación de situación de crisis, ¿no? Sobre todo por lo último, por las dificultades a la hora de acceder al crédito, que eran muy complicadas. Evidentemente, cuando hay dificultades para invertir porque no tienes patrimonio o para que te concedan un crédito, por tanto, para endeudarte, pues evidentemente los colectivos más vulnerables son los que terminan saliendo perjudicados. Y ese colectivo vulnerable se llama mujer y joven, o mujer joven, que es la unión de ambos, ¿no? Esta especie de explicaciones un poco están a expensas de lo que nos queda un poco por hacer, estos próximos pasos, ¿no? Los próximos pasos, estamos en lo que creemos la parte más interesante del proyecto, prácticamente ya se está finalizando, que es el trabajo cualitativo. Es un aspecto esencial del trabajo. Lo tenemos prácticamente terminado, finalizado en el caso de los fallidos, falta análisis, y en las entrevistas, en el caso de exitosos, nos quedan algunas por hacer. Y lo fundamental de esta parte es conocer de primera mano un poco cuáles son las razones, de la mano de los actores, ¿no?, de por qué se producen estos niveles de éxito o de fracaso según diferentes tipologías de actores. En eso estamos trabajando y esperamos tener pronto resultados, ¿no? Pues gracias por vuestras observaciones y por vuestra atención. Me despido.